Es el tiempo de la predicación de la palabra. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Le pedí a la hermana Iliana Rodríguez, que cantó hoy maravillosamente para la gloria de Dios. Entonces yo decía que la hermana Iliana, ayer en el garaje Cel se puso en este reloj, un reloj de arena bien lindo, y cuando se lo vi dije, Liliana, de eso voy a hablar yo mañana en la iglesia, así que préstamelo, porque hoy quiero hablar acerca del tiempo. ¿Y qué vas a hacer con el tiempo? Sí, es prestado, yo te lo devuelvo ahora. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? ¿Cómo vas a vivir lo que te queda de tiempo? En mi escritorio siempre tengo un cuaderno donde hago notas y a medida que va pasando el año, muchas de esas hojas se van llenando con tachones y cosas que se han hecho y siempre veo lo que me queda de cuaderno y a veces comparo eso con mi vida. Ya tengo 57 años y me queda mucho menos de lo que me quedaba hace un tiempo, así que me quedan menos hojas por escribir. Eso lo que significa es que tengo que tener más cuidado de lo que escribo en esas hojas. Y por eso quiero hablar algo relacionado con eso, basado, por supuesto, en la palabra de Dios. No pierda de vista este reloj de arena que nos va a recordar lo valioso del tiempo. Les decía que íbamos a leer, o vamos a leer, en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos 1 al 6. Primera carta del apóstol Pedro. Bien, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6, dice de la siguiente manera. Me encanta y yo espero que usted haga lo mismo, que saboree la palabra de Dios. Que cada palabra, cada frase, cada coma, cada dos puntos, cada párrafo tenga sentido para su mente y para su corazón. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Oremos. Amado Dios, Padre celestial, qué deliciosa es tu palabra. En ella encontramos tanta sabiduría, tanta exhortación. Encontramos, oh Dios, un surco por donde podemos caminar seguros de que estamos en pos de tu voluntad. Oh Dios, cuando la hemos leído y ahora va a ser predicada, yo te ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que le des a este tu siervo la capacidad de hablar tu palabra y no la mía. Que sea tu Espíritu Santo obrando y hablando a través de mí. Que esta palabra que va a ser pronunciada
sea como una daga que corta y penetra hasta lo más profundo del corazón, de las almas, de las mentes. Y que cada persona reciba esta palabra y permita que en sus corazones germine y produzca mucho fruto. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Como introducción a este sermón, tengo que decirles que cuando Pedro escribió esta carta, lo estaba haciendo en un contexto difícil para la cristiandad. Estamos hablando más o menos del año 64 después de Cristo. Entre el año 64 y 65, Nerón incendió la ciudad de Roma, porque él tenía planes imperialistas de rehacer toda la ciudad. Y la única forma de hacerlo era quemando la ciudad. Pero cuando notó que la gente estaba molesta con lo que había pasado, se buscó un chivo expiatorio. Y los chivos expiatorios que Nerón buscó fueron los cristianos. De tal manera que los cristianos, que ya no caían muy bien que se dijera por el mensaje revolucionario del amor y el sacrificio de Cristo, se le fue achacado este problema del incendio de Roma y ahora la gente los odiaba muchísimo más. Así que se desató sobre los cristianos, muchos de ellos judíos convertidos al evangelio, otros romanos o gentiles convertidos al evangelio. Se desató una brutal e injusta persecución. De hecho, si usted lee el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Pedro, antes de este capítulo, la palabra sufrimiento por Cristo aparece varias veces, porque realmente Pedro le estaba escribiendo a cristianos que estaban bajo una terrible persecución y opresión. Y él está tratando de consolarlos y hacerles saber que valía la pena ese sufrimiento si era por Jesús. Los que no se avergonzaron fueron los que sufrieron más. Porque cuando usted está ante la presión por ser cristiano, usted tiene dos opciones: renunciar a su fe, renegar del Señor, hacerse el que usted no es cristiano para evitar las consecuencias, negar a Cristo o asumir su rol como hijo de Dios con todo lo que eso implica. Así que los cristianos de la época pagaron y estaban pagando el precio en forma dura por haber permanecido fiel y no avergonzarse del Señor. Y mi querido hermano, esto nos recuerda algo que a veces se nos olvida. Porque vivimos en un país, los Estados Unidos de América, que es un ejemplo de libertad. A veces de libertinaje, a veces de una libertad exagerada, donde no se le puede decir nada a nadie, donde no se pueden poner límites. Y en vista de ese libertinaje en el que vivimos, no nos damos cuenta muchas veces del precio que pagaron los cristianos de la época, del precio que han pagado los cristianos a través de los siglos, e incluso el precio que pagan cristianos hoy en día en todo el mundo. En Nigeria, en los países de África donde impera el islamismo, los musulmanes, no hace mucho en Nigeria acaban de quemar una iglesia con cristianos adentro. Estamos hablando de persecución por ser cristiano en pleno siglo XXI. Pero como vivimos en los Estados Unidos, se nos olvida que el camino para seguir a Cristo no es fácil. Aquí quizás a usted no lo van a quemar vivo. Aquí quizás a usted no lo van a poner preso, ni le van a sacar de algún lugar por ser cristiano. Pero hay otro tipo de persecución y hay otro tipo de precio que tenemos que pagar si nos llamamos hijos de Dios, y es vivir en santidad. Para vivir en santidad, para vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, tenemos que sufrir. Tenemos que pagar el precio que Cristo le pide a sus discípulos. El discipulado verdadero, el discípulo de verdad,
Conversaba hace unos minutos con un hermano en mi oficina y le decía que hay una gran facilidad al decir yo creo en Dios. Es muy raro que usted consiga a alguien que diga que no cree en Dios. Los hay, pero son la excepción. Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una gran diferencia porque mucha gente, cuando usted le habla de Dios conforme a la Escritura, entonces te apartan. Porque ellos creen en Dios, pero a su manera. Pero si usted decide ser un discípulo de Jesús, usted va a tener que pagar el precio. Y ese precio puede ser el simple hecho de no ser aceptado, de ser tratado con desdén, de ser tratado con desidia, de ser tratado con desprecio, de algunos amigos que se van a ir, o incluso pudiera llegar a representar en algún momento que usted tenga que perder su vida misma. ¿Por qué menciono esto? Porque ese es el contexto en el cual Pablo le está hablando a estos cristianos. Estos cristianos no están sentados viendo televisión, ni están en un crucero, ni están en un lugar espléndido. Están en medio de la persecución de una ciudad que los odiaba a muerte. Y ellos tenían que escoger si confesar a Cristo o negar su nombre. Entonces, esto me lleva a hacerte una pregunta a ti. Una pregunta que yo me hice a principios de esta semana y por lo cual nació este sermón. A principios de esta semana tomé mi celular, uno de mis celulares. Yo tengo dos celulares, el de la iglesia, el que uso para asuntos de la iglesia, y mi celular personal. Ambos celulares me muestran cuánto tiempo he pasado yo en el screen, en la pantalla. Y me siento avergonzado del tiempo que estaba desgastando, invirtiendo en tonterías. Así que el lunes en la mañana tomé una decisión. Desinstalé todas las aplicaciones, el Instagram, el Facebook, el TikTok y todo lo que tenía un problema sobre mí, lo desinstalé. Y tengo una semana feliz. Tengo una semana donde el tiempo me rinde aún más. Pero me di cuenta que lo que me está quedando del cuaderno para escribir lo estaba llenando de tachones. Y no lo quiero hacer más. Quiero poner más cuidado en cada hoja que uso de esas páginas que me quedan en el cuaderno. Por eso te pregunto, ¿cómo vas a vivir el tiempo que te queda? ¿Cuánto tiempo te queda? No me respondas. Porque alguien que esté aquí con 20 y pico de años y diga, no, a mí me deben quedar como 50, 60, cuidado. Cuidado. No sabemos si el día de mañana llegará. Y hay gente que de pronto tiene cerca de 90 y dice, no, ya yo no creo que yo llegue a diciembre. Y de pronto el Señor le da 10 más o 15, quién sabe. Cuidado. ¿Cómo vas a vivir el tiempo que te queda? Pues, antes de responder esa pregunta, déjame decirte que algunos pudieran escoger seguir viviendo como están viviendo. Tarifa básica, tarifa plana, cristianos de plástico, cristianos superficiales, cristianos que no se quieren comprometer, si eso significa perder su estilo de vida. Pero hay algunos incluso que dan pasos hacia atrás y reniegan de la fe. ¿Esa es la opción que pudieras escoger para tu vida en lo que te falta por vivir? Pues esa no es una opción de un verdadero hijo de Dios. Nosotros estamos llamados a incomodar al mundo. Estamos llamados a caerle mal al mundo.
a que ese odio visceral que había contra los cristianos en Roma, nosotros lo recibamos si es por plantarnos y ser firmes en la predicación del Evangelio. Y la Biblia dice que la predicación del Evangelio a los hombres es locura. Por lo tanto, si nos convertimos en cristianos radicales, firmes en nuestra fe, lo más seguro es que vamos a ser incómodos para la gente por su estilo de vida. Pero déjeme decirle algo. Si a usted le preocupa el juicio de la gente, preocúpese más por el juicio de Dios. Porque al final de los tiempos habrá un juicio para los incrédulos. Habrá un juicio para los que rechazaron la gracia de Dios. Para los que regresaron, para los que cayeron de la gracia. ¿Estás seguro de que no vas a estar en ese juicio? Antes de hablar de 3 breves puntos que responderán esta pregunta, ¿cómo vas a vivir lo que te queda de vida desde el punto de vista como cristianos? Déjame hacerte una pequeña ilustración acerca de lo que es el tiempo. Por favor, imagínate por un momento que hay un banco que todas las mañanas te deposita $86,400. Todas las mañanas tú te despiertas y hay $86,400 en la cuenta. Sin embargo, ese saldo no se puede acumular de un día para otro. Todas las noches el saldo se borra y se pone en cero la cuenta otra vez. Así que, ¿qué vas a hacer durante el día? Gastar el dinero. Pero el dinero hay forma de gastarlo hay dos formas de gastarlo: sabiamente o estúpidamente. Sabiamente o neciamente. Así que si vamos a gastar este dinero debería de ser sabiamente, pero muchos lo gastamos en forma absurda. Usted no puede tomar el dinero que le quedó y pasarlo para el día siguiente, no. O lo gasta hoy o se desaparece. Usted no puede hacer créditos por una sencilla razón, porque usted no es dueño del día de mañana. Así que todos los días se abre una cuenta nueva, todos los días nos depositan ese dinero, pero en este caso no es dinero, son segundos. Si usted multiplica 3.600 segundos de una hora por 24, son 86.400 segundos que Dios le da todos los días. ¿Qué está haciendo usted con ese tiempo? Si usted quiere entender el valor del tiempo, si usted quiere considerar lo que significa el tiempo, si usted quiere saber lo que representa el tiempo, yo le recomiendo que le pregunte a un estudiante cuánto vale un año cuando perdió un año de su carrera y no pudo estudiar y se atrasó un año. Pregúntele a una madre el valor de 1 o 2 meses cuando tiene un hijo prematuro. Pregúntele al dueño de un semanario el valor de una semana. Pregúntele a unos enamorados cuánto vale una hora cuando están esperando encontrarse. Pregúntele a una persona cuánto vale un minuto después que perdió un avión. Pregúntele a una persona cuánto vale un segundo cuando por ir mirando el celular tuvo un accidente porque era un segundo nada más. Si quiere saber cuánto vale una centésima de segundo, pregúntele a alguien que ganó la medalla de plata en las Olimpiadas y por una centésima no ganó la de oro. Hermanos, el tiempo no tiene precio. El mañana quizás nunca llegue.
El ayer es solo historia. El hoy es un regalo y por eso se llama presente, porque es un regalo. ¿Cómo vas a vivir el tiempo? Lo puedes vivir de tres formas. Pensando, haciendo y preocupado. Pensando, haciendo y preocupado. Veamos un momento de nuevo el versículo 1 que leímos hace unos minutos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Observemos cómo la palabra pensamiento emerge de este versículo. Y la palabra pensamiento aquí tiene mucha importancia porque cuando usted va a hacer algo, usted tiene que pensar primero en cómo lo va a hacer. Siempre lo que usted hace, sea bueno o sea malo, usted debió haber pensado en ello primero. Por eso muchos de los errores y metidas de pata que cometemos es porque no pensamos antes de hacer. Jesús hizo algo por usted y por mí que no le tocaba hacer. Él padeció en la carne un castigo que era para ti, que era para mí, pero Él pensó y dijo: si ellos sufren la muerte, estarán perdidos para siempre. Él pensó y dijo: tengo que ser yo el que pague por ellos. Y fue Él el que dijo y pensó: yo voy a entregarme por ellos. Pero Él no tenía que hacer eso, pero decidió hacerlo. Mi querido hermano, usted tiene que decidir hoy vivir la vida que le queda de la manera más sabia y temerosa posible. Tiene que cambiar su manera de pensar. Por eso el apóstol Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, algo que Él no tenía que hacer, pero lo hizo como Él lo hizo, entonces ustedes, dice Pedro, ármense, blinden su mente, su criterio, sus decisiones, blíndenlas, ármenlas con el mismo pensamiento de Cristo Jesús. Y si Cristo hizo lo que convenía más que lo que quería, entonces usted y yo tenemos que vivir de esa manera. No podemos seguir viviendo en la carne. Tenemos que vivir en el Espíritu. Recuerde que el apóstol Pedro le está hablando a gente que está bajo una terrible presión. Gente que lo único que tenía que hacer era renegar de Cristo y se acababa el problema. No, yo cristiano, no, ya yo me salí de eso, ya yo no ando con esa gente. Ah, bueno, decían los romanos que andaban buscando cristianos. Si te saliste no hay problema. Usted puede hacer eso hoy. Usted puede vivir como ha vivido hasta ahora, una vida deportiva en el Evangelio y no comprometerse los años que le queden con Cristo. Puede hacerlo. Pero eso no es lo que espera el Señor de usted. Porque Él hizo algo por usted que usted no podía hacer y fue morir por sus pecados. Así que, mis queridos hermanos, estamos llamados, escuche bien,
estamos llamados a sufrir por Cristo. Nomás oí un amén. Estamos llamados a sufrir por Cristo. Ah, bueno, pero ahora ¿por qué dijo amén? ¿Porque yo le pedí que lo dijera? No, yo quiero que usted diga amén, porque entiende lo que eso significa. Porque amén significa así sea. Repito, creemos que sufrir es que por ahí entre ahorita una gente con armas y a todos nos tienen en el piso y nos hagan confesar a Jesucristo o negarlo para salvar. No, eso no va a pasar, difícilmente ahora va a pasar eso. Esa no es la forma de sufrimiento que usted le espera en el corto plazo. A usted le espera otro tipo de sufrimiento. La carne que se niega a rebajarse, la carne que se niega a humillarse, la carne que se niega a dejar el pecado, la carne que se niega a decir yo vivo para el Señor. Ese es el sufrimiento que Jesús está esperando que paguemos por seguirlo a Él. En un país donde se respira libertad, lo único que le podemos ofrecer al Señor es una vida de santidad. Veamos lo que dice la misma carta de Pedro en el capítulo 2, versículos 20 al 25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25. Por favor, observe cómo Pedro es cónsono con lo que viene diciendo en el capítulo 4, incluso desde antes en el capítulo 2. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, los que se quejan de que, ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo soy cristiano. Pero detrás de lo que le pasó hay pecado, hay desobediencia, hay un juego con la fe. No te quieres comprometer con Cristo, quieres tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y no te puedes quejar cuando las cosas te salgan mal, porque estás cosechando tu desobediencia. Pero también se puede sufrir. La diferencia está en que cuando sufres por pecar, la culpa es tuya. Cuando Dios permite que tú sufras a pesar de vivir en santidad, Él es el responsable y Él en algún momento te va a bendecir y a prosperar. Esa es la gran diferencia. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ay, hermanos, cuánto nos falta de esto. Cuánto nos falta de esto. Porque todos nosotros queremos pagar con la misma moneda que nos pagaron. Yo no me voy a dejar. Yo no me tengo por qué humillar. Pero dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, el que no cometió pecado, se humilló. Y lo único que tenemos que hacer es ver dónde pisó Él para yo seguir sus pisadas. Versículo 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
Vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Tienes que vivir pensando como Cristo y no como un humano. Tienes que armarte del pensamiento de Jesús. Ahí está la clave. Ahí está el punto. ¿Cómo actuaría Cristo en mi lugar? Entonces, actúa así. Vive el resto de tu vida pensando como Cristo. En segundo lugar, vive tu vida o haciendo la voluntad de Dios o haciendo tu propia voluntad. No hay otra opción. Vamos a ver lo que dice el versículo 2 y el versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí están las dos opciones, ahí están los dos platillos. Tú ves cuál escoges. O vives en la carne como viven los hombres de este mundo, o vives conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Observe que tanto en el verso 2 como en el verso 3, la palabra que surge, la palabra que resalta es la palabra tiempo. El versículo 2 nos dice, para no vivir el tiempo ¿qué? ¿El tiempo qué? Que resta, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino en la voluntad de Dios. Ahí está. ¿Cómo vas a vivir el tiempo que te queda, hermano? Amigo, ¿cómo vas a vivir las páginas que le quedan a tu cuaderno? ¿Cómo? O haciendo la voluntad de tu carne o haciendo la voluntad de Dios. No hay otra opción. Ahora estamos hablando del futuro. Y el problema con vivir una vida para Dios es que la carne, el ego, el yo, te dice, pero es que pecar es muy sabroso. Pecar me causa placer. El pecado que tú tengas, el que sea, no sé cuál es. Y la carne está diciendo, yo quiero pecar, yo quiero pecar, yo quiero eso, yo quiero eso. Concupiscencias, lascivias, lo que sea. Dame, 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 dame. Y el Espíritu te está diciendo lo contrario. No, eso no es lo que Dios quiere. Observe que Pedro está poniendo a escoger a esta gente en medio del sufrimiento de la persecución. Ellos podían pecar excusándose y diciendo, bueno, pero yo estoy viviendo mucho sufrimiento por ser cristiano. Tengo derecho a una canita al aire. Como soy cristiano y estoy pasando por muchas pruebas, tengo derecho a darle un poquito de alimento a mi cuerpo. Y muchos cristianos tienen ese problema, la autojustificación. Quieren tener un pie aquí y un pie en el mundo. Pero dice Pedro,
Baste ya ese tiempo. Primero nos habla del futuro, de cómo debemos vivir lo que viene. Y luego en el versículo 3 nos dice, ¿no te bastó la vida que llevaste sin Cristo? ¿No te bastó todas las metidas de pata que has tenido por andar desobedeciendo a Dios? ¿Qué más quieres? ¿Qué más placer le quieres dar a tu cuerpo si tú sabes que el que siembra para la carne cosechará corrupción? Siembra para el espíritu. Aprovecha las páginas del cuaderno y escribe cosas bonitas para ti y para Dios. Baste ya el tiempo, ya está bueno. Alguien dirá, pero yo tengo 20 y pico de años, yo tengo que gozar. El tiempo que a mí me queda es mucho. Yo no he gozado de esas cosas. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los momentos terribles y malos en los cuales diga, no tengo ganas de nada. ¿Para qué? Joven, a ti que te quedan muchas páginas en tu cuaderno, no las desperdicies porque te queden muchas. Al contrario, ahórrate muchas lágrimas haciendo la voluntad de Dios. Había una viejita, nos dice Walter Knight, una viejita escocesa que iba de casa en casa por el campo, vendiendo hilo, botones y cordones de zapato. Cuando llegaba a un cruce de caminos que no tenía señalización, entonces ella lanzaba un palo al aire y entonces tomaba el camino que el palo le señalaba. Pero un día alguien que la conocía vio que llegó a un cruce de camino y tiró el palo una vez, y tiró el palo 2 veces, y tiró el palo 3 veces. Y cuando ya lo había tirado como 5 veces, la persona le preguntó, ¿por qué sigues tirando el palo si siempre lo tiras una vez? Y ella le dijo, porque el palo sigue apuntando a la izquierda y yo quiero ir a la derecha. Así que siguió lanzando el palo al aire hasta que apuntó a donde quería ir. Moraleja, así son algunos cristianos. No quieren hacer la voluntad de Dios cuando esa voluntad va en contra de sus propios deseos. Quiero hacer tu voluntad, Señor, pero que sea fulana. Quiero hacer tu voluntad, Señor, pero que sea mañana. Me conformo a lo que tú quieras para mí, pero que sea así y no así. Seguimos tirando el palo, a ver si en algún momento la pegamos. Hemos dicho que puedes vivir la vida cristiana pensando como un hombre, como un humano, o pensando como Cristo, cambiando tu cassette, armándote del pensamiento de Jesús. Puedes vivir la vida cristiana que te queda, puedes vivir la vida que te resta, haciendo tu voluntad, tus deseos, tus anhelos, tus caprichos, tus sueños, o haciendo la voluntad de Dios, que dice la Biblia, es agradable y perfecta. Y por último, puedes, debes y tienes
que vivir lo que te queda de vida preocupado. Sí, la palabra preocupado no necesariamente siempre es negativa. Cuando tú sabes que no está algo bien en tu cuerpo, porque has estado comiendo cosas que no debiste haber comido, que te preocupes y tomes acciones sobre eso, eso está bien. Que tu hijo no esté llegando a la hora que debió haber llegado, es para preocuparse y llamar y preguntar. Así que el resto de tu vida, lo que te quede a partir de hoy, tú tienes que vivir preocupado. Pero la gente se preocupa por algo banal. ¿Qué dirán los demás de mí? ¿Qué pensará el mundo de mí? Y cuando ya yo le diga a la gente que no puedo irme de fiesta y de farra con ellos a hacer lo que ellos hacen, ¿cómo me van a ver mis amigos o mis amigas? Cuando yo no viva la vida frívola que los demás viven, cuando yo sea más comedido, más mesurado, más sabio en mis movimientos y en mi estilo de vida, y no sea cool como es la demás gente del mundo, voy a vivir humillado, se van a burlar de mí. No, yo no me puedo dar ese lujo. Yo tengo que estar en boga. Yo quiero muchos likes, yo quiero muchos, lo que sea, que me haga sentir amado y querida, aceptado por los demás. Y ser cristiano a veces no te da esa popularidad. Observemos lo que dice el versículo 4, 5 y 6. A estos les parece cosa extraña, refiriéndose a los hombres que viven la vida en forma pecaminosa, de donde nosotros venimos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es preocupante que hayan cristianos que no tengan oposición. Cuando un cristiano no tiene oposición en ninguna parte, ni siquiera en sus círculos seculares, es preocupante, porque la gente te ve como uno más de ellos, no ve nada distinto en ti. A veces pasa que la gente que no es cristiana saben que tú lo eres, y si uno está, se eximen de decir malas palabras. Y si las dicen, ay, perdone Martín, perdone pastor. Yo le digo, no, no me pidas perdón a mí, pídele perdón al que siempre te va a oír, las digas conmigo o no. Pero hay cristianos que no incomodan al mundo, porque su manera de vivir es tan light que la gente ni sabe que son cristianos. ¿Vas a seguir viviendo tu vida así? ¿Vas a seguir viviendo ese cristianismo anónimo? Ese cristianismo chévere, fácil. ¿O te vas a comprometer con el Señor? Deja de preocuparte por lo que piense la gente del mundo, porque ellos van a tener un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. El encuentro del cual tú fuiste librado si tú eres un hijo de Dios.
Ese encuentro que tú no vas a tener, lo van a tener todos aquellos y todas aquellas que rechacen el plan de salvación y se van a ver cara a cara con el Dios Todopoderoso y le van a tener que dar cuentas. Así que cada vez que te preocupen, que tus amigos te vean como un tonto, ten cuidado que Cristo no te vea como un necio. El versículo 6 es un versículo difícil de explicar. Y como este sermón no lo preparé para hacer un análisis exegético de ese pasaje, solamente voy a decir dos formas de interpretar el pasaje. Pero las dos formas son viables, son aceptables, son defendidas y sobre todo tienen sentido. Vamos a leerlo de nuevo. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Algunas personas equivocadamente hacen una conexión de esto con lo que Pedro dice en el capítulo anterior, en el versículo 19. En el capítulo anterior, versículo 19, Pedro dice, en el cual también fue, refiriéndose a Cristo, y predicó a los espíritus encarcelados. Eso es un tema aparte. Solo debo dejar dicho que ese tema de Primera de Pedro 3:19 y de Cristo predicándole a los espíritus encarcelados es una cosa y este tema es otro. Por lo tanto, el versículo 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es menester, es importante no creer que este versículo está diciendo que a los que están muertos se les ha predicado el evangelio como para que tengan una segunda oportunidad. Está destinado para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. No creas, no te dejes meter gato por liebre. No hay segundas oportunidades después que te vayas de este mundo. Es aquí, es ahora o es nunca. Cuidado con pensar que la gente va a poder pagar oraciones y rezos para sacarte de un lugar. Cuidado. Es ahora, aquí. Por eso nosotros no oramos por los muertos. Porque el que se murió, se murió. Ahora entonces, pastor, ¿qué significa ese versículo? Bueno, puede significar dos cosas. Uno, ¿cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Así que el que me predicó a mí hace 43 años, cuando me predicó yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Cuando yo le prediqué a Damar en el 96, ella estaba muerta en sus delitos y pecados. Y ahora ella está viva para Cristo. Y ahora yo estoy vivo para Cristo, aunque el mundo juzgue que yo soy un tonto. Me importa un pepino lo que el mundo piense de mí. Me importa lo que Dios piense de mí. Lo otro que puede significar este versículo es que como había un contexto de persecución, cuando Pedro escribió la carta, estaba haciendo una alusión a los cristianos que ya habían creído en Cristo,
pero ya habían muerto físicamente. Entonces él está diciendo, por esto se le ha predicado el evangelio a esos que ahora están muertos, pero ahora muertos físicamente y juzgados por los hombres como los que queman Roma, no importa, ellos están vivos delante de Dios. Y lo que significa esto, mi querido hermano y mi querida hermana, mi querido amigo y mi querida amiga, es que el poder del evangelio trasciende a esta vida terrenal. Si no hubiese esperanza de resurrección, si no hubiese esperanza de vida eterna, como dice Pablo, seríamos dignos de lástima. Por lo tanto, lo que te quede de vida, tienes que preocuparte o por lo que piense tu amiguita y tu amiguito, o lo que piense Dios de ti. Y déjame decirte que hay un juicio para los incrédulos, pero también hay un juicio para los creyentes. Hay un juicio para que todo el que va a ser condenado, para todo aquel que llegue a la presencia de Dios sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber nacido de nuevo, Dios le va a leer la cartilla y le va a decir por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Es más, el día tal y el día tal te fue predicado el evangelio y lo rechazaste. Por eso pasarás la eternidad separado de mí. Es el juicio de Dios. Pero a los que son salvos, a los que han creído en Cristo, a los que han nacido de nuevo, también les espera un juicio. Un juicio en el cual nuestra manera de vivir, nuestros frutos en el evangelio, tendremos que presentarnos delante del Señor. Por eso, cuando yo ejerzo el pastorado de esta iglesia y donde Dios me ponga, mi jefe no es Coqui, ni Leo, ni Betty, ni Irán, ni Jerry, ni ustedes. Mi jefe es Cristo. Y a ese es el que yo le voy a dar cuentas. A ese es el que yo le voy a dar cuenta. Y cada vez que yo pienso en hacer algo, digo, jefe, ¿estará bien o no? Pero yo me siento muy contento de que yo he sido justificado por el Señor. Y quiero leer esto simplemente para terminar. Es el propósito declarado de Dios considerar y tratar a los pecadores que creen en Jesucristo como si no hubieran pecado, basándose en los méritos del Salvador. No es simple perdón. El perdón es una absolución gratuita de las ofensas pasadas. No, la justificación se refiere a esos pecados como perdonados y borrados. La justificación se refiere a la ley y a los tratos futuros de Dios con el pecador. Es un acto por el cual Dios decide tratarlo en el futuro como justo, como si no hubiera pecado. El fundamento de esto es el mérito del Señor Jesucristo, mérito que podemos alegar como que si fuera nuestro. Jesús tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Recibió el golpe de la justicia que habría caído sobre nuestras cabezas si Él no hubiera intervenido. Si el Señor Jesús no hubiese intervenido en tu vida o en la mía, el golpe de la justicia de Dios te hubiese aplastado, pero lo aplastó a Él en la cruz para que tú tengas vida eterna. Concluyo. ¿Cómo viviremos el tiempo que nos queda? ¿Dándole placer a la carne? Sí, pudiera ser. Pudiera ser que digas, no, esta vida es para gozarla y la voy a gozar. Hazlo. Hazlo.
Y los años de placer que tengas en esta tierra no te alcanzarán en una eternidad arrepintiéndote de tu maldad. Puedes vivir ignorando la voluntad de Dios. Siempre andan con esa tontería, que si la Biblia, que si lo que Dios dijo. No. Yo soy práctico, yo quiero vivir la vida práctica. Eso es anticuado. Eso es fanatismo religioso. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Puedes vivir ignorando a Dios o haciendo su voluntad. Puedes vivir preocupado o preocupada por el qué dirán. Por caerle bien a los demás o caerle bien a Cristo. O puedes estar viviendo como los hombres y mujeres de Roma, dispuestos a pagar el precio de ser un hijo de Dios. Yo lo vivo así. Trato de vivirlo así. Y estoy seguro que algún día, de los dos juicios que habrán, voy a estar donde Cristo me pedirá cuenta de mi fruto como cristiano. Pero estoy seguro, por la gracia de Dios, que no estaré en el juicio de los incrédulos. Porque Cristo murió por mí. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Imagínate que tu vida es un cuaderno. ¿Cuántas hojas le quedan? Quizá le quedan poquitas. Quizá le quedan muchas. El problema no es las que le queden, sino cómo vas a vivir. ¿Cómo vas a vivir esos años? Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Cántelo de corazón. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabra y es más que una canción. Ahora te quiero hacer un llamado a ti, hermano, hermano en Cristo, discípulo del Señor. ¿Cómo vas a vivir lo que te queda? Yo te invito a que pases aquí adelante si la quieres vivir de la manera adecuada. Yo te invito a que des un paso y digas: Señor, estoy aquí al frente porque quiero dedicarte las páginas de mi cuaderno que me quedan para la gloria de tu nombre. Si ese es tu caso, yo te pido que te pongas a alguno de mis dos lados, a la izquierda o a la derecha, porque quiero orar por ti. Quiero que la iglesia sea edificada por tu testimonio. Si estás pasando aquí adelante es porque quieres comprometerte con el Señor, quieres vivir una vida que glorifique su nombre.
No te va a tocar la persecución de los cristianos en Roma, pero te va a tocar pagar el precio de ser un hijo de Dios viviendo en santidad. Ese es el llamado que te hacemos. Ese es el llamado que el Señor te hace hoy. Alabado sea su nombre. Ahora hay un llamado para los amigos que nos visitan hoy. Mi querido amigo, mi querida amiga, si aún no has tenido un encuentro personal con Jesús, si no estás seguro de tu vida eterna, hoy es el día para venir aquí al frente y decir: Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que estoy perdido, quiero que me laves en tu sangre preciosa y quiero que me des vida eterna. Hoy quiero nacer de nuevo y quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Si ese es tu caso, yo te pido que vengas aquí al frente y digas: yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Es ese tu caso? Te espero aquí para que vengas. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, y el tiempo de toda una vida tiene que ser más que palabras. Es más que palabra, tiene que ser más que una canción, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Amado Dios y buen Señor, aquí está la Iglesia Bautista de Lakeland, tanto detrás como delante de mí en esta hora, en especial estos hermanos que han escuchado el sermón de hoy y han entendido el precio que significa ser un discípulo de Cristo. Te doy gracias por sus vidas, te doy gracias porque han dado un paso al frente, te doy gracias porque ellos quieren vivir el tiempo que les resta en obediencia a tu palabra, pensando como tu Hijo Jesucristo, preocupados por la opinión tuya y haciendo tu voluntad y negándose a hacer la de ellos. Ayúdalos con sus problemas, ayúdalos con sus pecados, ayúdalos con sus debilidades. Trabaja en su carne, trabaja en sus almas, trabaja en sus espíritus, rompe las cadenas del pecado que los atan. Ayúdalos, oh Señor, llénalos de tu Espíritu Santo y que ellos puedan vivir para la gloria de tu nombre. Señor, y a los hermanos que por alguna razón no pasaron adelante, ya sea porque han entendido este mensaje y lo están poniendo en práctica cada día en su vida, o ya sea porque les da vergüenza o porque no lo creen necesario, también bendícelos, fortalécelos, ayúdalos, Señor, y en especial a quien aún no te ha conocido como Señor y Salvador de su existencia. Señor, alcánzalo por el poder del Evangelio. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.